Vamos a presentar el tema mecanismo de parto. Soy el doctor Yuri Alberto Pérez Rúa, docente de la Facultad de Medicina, Cátedra de Obstetricia. Para poder interpretar correctamente el concepto de mecanismo de parto en general, debemos tomar en cuenta dos aspectos importantes. Primero, el canal del parto. En las características que se puede observar, como podemos evidenciar, el canal del parto es un conducto, o también llamado el conducto del parto, que parte desde la parte uterina, el segmento cervical, y toda la parte musculoponeurótica y esquelética que corresponde a las características del conducto o el canal del parto. Y el segundo es el móvil fetal, el cual va a ser muy característico porque este móvil fetal va a presentar características que junto al canal del parto nos va a dar una idea de lo que es el mecanismo, ya que cumpliendo leyes físicas durante el mecanismo de parto, este móvil fetal va a ser el pasaje del canal del parto, adaptando sus diámetros mayores a los diámetros mayores de la pelvis en una secuencia de movimientos y leyes físicas. ¿Cuál es la definición del mecanismo de parto? Es un conjunto de movimientos ordenados que realiza el móvil fetal en forma pasiva ante un motor impulsor siguiendo las leyes físicas. Es el pasaje por el canal del parto de tres segmentos fundamentales: la cabeza, los hombros y la pelvis. Podemos ver el motor del canal del parto, que está conformado por el útero. Ustedes están viendo como un motor impulsor hacia el móvil fetal, de tal manera que ustedes podrían evidenciar cómo este motor impulsor hace que las distintas partes del segmento del producto o del feto van a ser, según movimientos ordenados, movimientos físicos ordenados, el pasaje correspondiente hasta la exteriorización del feto en su totalidad. Es por eso que repetimos que es el pasaje por el canal del parto por los dos segmentos anteriores. El mecanismo en general se puede dividir en un momento o en un mecanismo de entrada, donde el feto va a orientar sus diámetros mayores a los diámetros de la pelvis, pero para esta entrada, esta orientación de sus diámetros orienta con los diámetros mayores de la pelvis y hace una reducción de diámetros, como pueden ver en esta cabeza, otorgando un diámetro menor al diámetro mayor que en un principio estaba presentando. Es por eso que el mecanismo de entrada tiene dos subtiempos, que es la orientación y la reducción de diámetros. El segundo es el pasaje, es decir, cuando el bebé hace el encajamiento correspondiente y la rotación interna, que es también el movimiento intrapélvico para adaptarse o para colocarse en la pelvis menor, en la parte del estrecho inferior para hacer la salida correspondiente. Y por último tenemos el mecanismo de salida o expulsión, donde se realiza la rotación externa y la salida del segmento córnico, o vale decir de los hombros. Este mecanismo, a su vez, tiene una secuencia de tiempos en general el mecanismo de parto. El primero se denomina la acomodación. Estamos volviendo a repetir en tiempos en general del mecanismo de parto, en que el feto presenta el diámetro mayor a los diámetros mayores de la pelvis, haciendo que esta acomodación en su subtiempo de orientación
pueda mostrarnos cómo este segmento cefálico se acomoda al estrecho superior. A su vez, nos refiere que este movimiento en el que el polo mayor que ofrece al estrecho superior empiece a hacer el descenso correspondiente, encajando de una manera directa hasta llegar a la parte inferior del estrecho inferior y poderse mediante la rotación interna, que aquí vemos la rotación interna, adaptar su diámetro mayor a los diámetros mayores del estrecho inferior, teniendo por último el desprendimiento de la cabeza una vez que se ha adaptado a los diámetros mayores del estrecho inferior para producirse el desprendimiento. La reducción de diámetros generalmente dice que cuando tenemos una presentación cefálica se puede realizar por una flexión, por una hiperflexión o en su defecto por una deflexión. En cambio, si el producto estuviera en podálica, dice que la reducción de diámetros se produce por apelotonamiento. Por lo tanto, estamos viendo cómo cuando está en presentación cefálica hace una flexión y cuando está en presentación podálica hace por medio de un apelotonamiento su reducción de diámetro. Esto nos puede determinar que hagamos una secuencia un poco más estudiada cuando tenemos el parto en presentación cefálica de vértice. Y para ver este parto es más frecuente, un análisis de lo que es la frecuencia. Se dice que la frecuencia es de un 96% de todas las presentaciones. El 96% es presentación cefálica, vale decir, presentación con el polo cefálico a la pelvis materna. De este 96%, el 98% va a ser una presentación de vértice. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, este feto tiene una presentación de vértice. Y un 2% de este 98% son anomalías que pueden ser de Bregman, de frente o de cara. Para que un parto se cumpla con las características de un parto por medio de un mecanismo normal de vértice, tenemos que ver la etiología. Y para ver la etiología tendríamos que definir cuáles son los factores más frecuentes o las condicionantes más frecuentes para que se dé en forma normal un parto en cefálica y de vértice. Para esto podemos ver que los factores y condicionantes maternos son importantes. Acá podemos ver nosotros que la pelvis de la madre debe ser una pelvis que esté en condiciones normales, que no tenga ninguna alteración. Esta pelvis que nos permita mostrar cómo está estructurada su característica, que no tenga estrechamientos, que tenga casi características normales. También debemos ver que el útero y todas sus partes, como las trompas, los ovarios, el conducto del parto, etc., tengan una forma y un tamaño normal. Y por último, podemos ver que en una mujer tenga el tono abdominal normal y el tono también de las características en la observación de la semiología obstétrica de condiciones normales en lo que respecta a la estática fetal. Dentro de la etiología misma, podemos ver también que hay factores fetales. Dentro de estos factores fetales, vemos que el feto debe ser único, con peso y tamaño normal. También hay factores ovulares, donde se nos dice que
La placenta debe estar ubicada ortotópicamente, que el líquido amniótico que envuelve al bebé debe ser de característica normal y el cordón umbilical, como ustedes pueden apreciar, también tiene que tener características normales en el tamaño, en la implantación y además en la estructura para que no haya ningún problema de parto de vértice. El diagnóstico también lo podemos realizar por las maniobras de Leopold. Como podemos evidenciar, las maniobras de Leopold se realizan con las dos manos extendidas en las que tenemos que verificar la estática fetal. Yendo a la primera maniobra de Leopold en el fondo, donde encontremos generalmente el polo podálico, que nos indica indirectamente que el polo cefálico está a nivel del estrecho superior. En la segunda maniobra de Leopold, donde podamos encontrar el dorso, generalmente al lado izquierdo, y las partes fetales como las piernas, los brazos, en la parte ventral del feto, auscultando una frecuencia cardíaca fetal normal entre un promedio de 140 latidos por minuto, en una situación longitudinal. También en esta maniobra podemos, la tercera, verificar que la cabeza fetal se encuentra en el estrecho superior y por último determinar mediante la cuarta maniobra de Leopold el grado de encajamiento, que esta cabeza esté por debajo de la sínfisis púbica para completar un diagnóstico correcto. También el tacto vaginal nos va a ayudar en esta forma de hacer el diagnóstico. El tacto vaginal nos va a mostrar que en un primer momento la variedad y la posición del producto. Por eso es que vamos a ver que en un feto tiene que tener una actitud normal con la flexión de las piernas sobre los muslos, con un entrecruzamiento, la flexión de los brazos y la flexión de la cabeza, como podemos observar en este producto, teniendo una actitud fetal normal. La posición en una posición que generalmente va a ser del lado izquierdo y en una variedad de occipito ilíaca anterior. Para esto, como podemos ver, hacemos un tacto que nos va a permitir determinar en un momento dado cómo el producto se encuentra en una actitud normal y en una característica de posición y variedad normales. Se dice que esto se puede determinar en el tacto vaginal determinando el lugar de ubicación de la fontanela. Por eso, de acuerdo a la nomenclatura obstétrica, se dice que la occipito ilíaca izquierda anterior es más frecuente en un 66%. La occipito ilíaca derecha posterior sería en un 25% y la occipito ilíaca derecha anterior en un 7% y la occipito ilíaca izquierda posterior en un 2%. El tiempo del mecanismo de parto en presentación cefálica normalmente son 6, con el primer tiempo denominado acomodación, el segundo tiempo es encaje y descenso, un tercer tiempo es la rotación interna, el cuarto tiempo es la expulsión, el quinto tiempo es la rotación externa o la restitución y el sexto tiempo es la salida de los hombros y del segmento córnico, como podemos evidenciar en esta diapositiva. Vamos al primer tiempo del parto, a la acomodación, que viene a ser un tiempo en el cual se produce la orientación. Al producirse la orientación, se dice que en esta el producto ofrece el diámetro mayor de la cabeza fetal al diámetro mayor de la pelvis o del estrecho superior. Aquí podemos ver cómo en esta orientación hace que el producto, este diámetro mayor de la cabeza, va a ir a buscar el diámetro mayor de la pelvis.
El segundo tiempo es la reducción de diámetros. La reducción de diámetros hace que la cabeza fetal haga una reducción de un diámetro de 12 aproximadamente, que está en esta forma de la cabeza fetal. Acá podemos ver de 12 a un diámetro de 10.5, haciendo por una flexión que va a realizar el producto. Se dice que este mecanismo de reducción de diámetros es muy interesante porque es un mecanismo de palanca. Se dice que tienen, para que produzca esta flexión, la cabeza fetal, que vamos a tener dos palancas. Una palanca que va desde la articulación atlanto-occipital, que se le llama rama corta, atlanto-occipital, y una rama larga que va desde la misma articulación atlanto hasta el macizo facial, denominándose rama larga. Esta rama corta, como ustedes ven aquí, se va a desplazar hacia abajo y la rama larga se va a desplazar hacia arriba. Esto podemos ver en una compresión sobre la pelvis, y aquí podemos evidenciar cómo esta compresión hace que la rama larga se desplace hacia arriba y la rama corta se desplace hacia abajo, haciendo que se flexione la cabeza fetal, y de esta manera va a reducir el diámetro a 10.5, que le va a permitir hacer muchos movimientos al producto. El segundo tiempo, también denominado el encaje y el descenso, podemos ver que el ecuador de la presentación va a empezar a encajar en la pelvis, haciendo movimientos de sinclitismo y asinclitismo. ¿Cómo podríamos explicar esta situación? El ecuador de la presentación, aquí está el ecuador de la presentación, va a empezar a ingresar hacia la pelvis, determinando que estamos haciendo el encajamiento, que se puede verificar generalmente verificando los planos de Hodge. Esta cabeza, cuando ingresa, puede hacer movimientos de asinclitismo o sinclitismo, es decir, cuando hace movimientos de asinclitismo, normalmente puede llevar el parietal anterior, llevando la sutura sagital hacia el sacro, denominándose asinclitismo anterior. O puede ser el asinclitismo posterior, donde ingresa primero el parietal posterior y la sutura sagital se lleva hacia la sínfisis púbica. También puede ser sinclítica, es decir, que no vaya ni para la parte posterior ni la parte anterior y vaya ingresando la cabeza o encajando en una forma directa. Este encajamiento de la cabeza en las multigestas a veces es directamente hasta el estrecho inferior, pero se dice que en las nulíparas puede empezar este encajamiento y este descenso de la cabeza fetal realizando algún movimiento ya, como ustedes pueden ver, hacia la rotación interna para acomodarse al estrecho inferior. A este movimiento que va haciendo durante el encajamiento se le llama movimiento de tornillo helicoidal o turbina de Holzhausen. El tercer tiempo del parto, también llamado rotación interna, es aquel tiempo en que se realiza la acomodación al estrecho inferior del diámetro mayor de la cabeza fetal. Como podemos ver, después del descenso, va a ser una rotación interna para acomodar el diámetro mayor de la cabeza fetal al diámetro mayor de la pelvis fetal, que como acá podemos ver, hace el movimiento de entrada, hace el movimiento de rotación para que salga en una forma antero-posterior la cabeza fetal. Se dice que cuando la cabeza fetal está aproximadamente en occipito ilíaca izquierda anterior, va a ser una rotación de 45 grados. Si estuviera en una variedad
transversa llegará a ser 90 grados y si está en una variedad posterior va a realizarse en 35 grados, siendo un poco más dificultosa esta rotación de la. El cuarto tiempo del parto o desprendimiento es cuando va a pasar la cabeza el estrecho inferior. Para esto, una vez que ha llegado al estrecho inferior, la cabeza va a empezar a exteriorizarse, como podemos ver en esta imagen, hasta que pueda desprenderse la cabeza de la parte pélvica del estrecho inferior. Este movimiento, una vez que la cabeza va a empezar a salir, tiene que vencer generalmente en las primigestas la resistencia del periné y para esto hace movimientos de vaivén hasta que en algún momento va la cabeza fetal a colocarse en una situación en que en ese momento la cabeza fetal en sus dos fontanelas, la fontanela posterior queda a la altura de la sínfisis púbica y la fontanela anterior queda atrapada en el coxis, como pueden ver acá. De esta manera no va a poder hacer movimientos de retroceder la cabeza fetal y a partir de este momento se va a ir exteriorizando la cabeza hacia afuera. Este movimiento donde la nuca apoya a la parte del pubis se denomina movimiento de Charnella y luego se produce la cornada para terminar haciendo un hipomócleo para que vaya saliendo primero, salga la parte de la frente, luego la parte de las cejas, continuando con la parte de la cara, propiamente dicho, hasta exteriorizar el mentón. Y de esta manera la cabeza va a aparecer mirando hacia el piso, produciéndose el desprendimiento de la cabeza. El quinto tiempo es también denominado el tiempo de restitución. Este tiempo de restitución, como pueden ver en la imagen, una vez que ha salido la cabeza fetal, restituye a la posición inicial, es decir, si ha salido en occipito ilíaca izquierda, se restituye a la misma posición donde los hombros van a acomodarse al estrecho inferior, porque el diámetro de los hombros tiene que acomodarse al diámetro máximo del estrecho inferior para producir la salida de los mismos. Y el sexto momento del parto es el desprendimiento de los hombros, del segmento córmico y del polo podálico. Muchas veces acá un operador ayuda con la extracción de la cabeza haciendo una tracción hacia abajo, como ustedes pueden ver, una tracción hacia abajo para la salida del hombro anterior y luego la tracción hacia arriba para la salida del hombro posterior y salida de todo el segmento córmico para tener un producto final del parto dentro de lo que corresponde al mecanismo. Hay anomalías también que se tienen que tomar en cuenta en el mecanismo del parto y podemos ver anomalías del primer tiempo. Las anomalías del primer tiempo son anomalías que generalmente se presentan antes de que el bebé entre al estrecho superior. Y estas se caracterizan porque la presentación ya no es de vértice, sino empieza a deflexionar la cabeza, ocasionando anomalías en el primer tiempo de acomodación. Estamos viendo aquí cómo esta presentación es una presentación de vértice, se ha movido ya la cabeza, generalmente en este momento la nuca va hacia atrás, haciendo que la fontanela posterior se vaya hacia una parte más trasera y vaya presentando la fontanela anterior o la obregmática en el canal del parto. Pero puede ir deflexionándose mayormente donde la fontanela va yendo más hacia atrás y va presentando la frente
y entonces vamos a encontrar que en el tacto, en esta anomalía, vamos a tactar básicamente la raíz de la nariz. Y obviamente podemos ver que en la presentación de cara se ha deflexionado completamente, el cuello prácticamente se ha ido hacia atrás y nos ha presentado en su plenitud la cara, donde el punto de referencia va a ser el mentón, y estamos viendo cómo en el tacto vaginal vamos a hacer precisamente el tacto de la cara. También pueden haber anomalías del segundo tiempo del parto. Este tiempo es en el que el encaje y el descenso generalmente no se cumple, y este tiempo es cuando la pelvis es límite o es estrecha. Hay anomalías del tercer tiempo, y en las anomalías del tercer tiempo podemos ver que hay anomalías por defecto. Es decir, las anomalías por defecto es cuando el feto, una vez que ha hecho la rotación interna, normalmente no logra en esta anomalía hacerla, y eso se denomina enclavamiento. También puede haber por exceso, quiere decir que la anomalía, que en la rotación interna no se coloca en anteroposterior para la salida por el estrecho inferior, sino logra pasar hasta el otro lado, hasta el lado contralateral, pero esta no es muy grave porque luego vuelve a su posición normal. Y obviamente anomalías de perversión, que es cuando hace una rotación excesiva hacia el otro lado, haciendo que la cabeza fetal rote, y como ustedes pueden ver, ha rotado tanto que el occipucio se ha ido prácticamente hacia el coxis, y de esta manera, con una gran dificultad, con el riesgo de hacer grandes desgarros en el perine, va a salir la cabeza fetal en la forma de que el bebé va a mirar hacia arriba. Podemos ver acá una imagen muy ilustrativa en la que en el movimiento de perversión, que es una anomalía del tercer tiempo, este bebé hace la rotación, como están viendo, empieza a hacer la rotación, y la rotación la hace hasta atrás, colocándose al revés, si ustedes quieren ver. Aquí vemos cómo es la salida de un bebé que ha hecho una rotación por perversión y sale una vez que se exterioriza la cabeza mirando hacia arriba. Lo normal es que mire hacia abajo. También tenemos fenómenos plásticos como parte de las anomalías. En los fenómenos plásticos podemos dividir en fenómenos plásticos extrínsecos, entre los que están en una forma fisiológica el caput sucedáneo, que toma 2 huesos o más y dura 48 o 24 o 48 horas y solo toma el cuero cabelludo. Aquí podemos ver la imagen de un caput sucedáneo, está tomando varios huesos y es una forma o una deformación en este momento que se ve del cuero cabelludo. En 48 horas puede desaparecer. Y también entre los extrínsecos tenemos entre lo patológico el cefalohematoma. Aquí está el cefalohematoma, lo vemos, un cefalohematoma muy pequeñito que toma normalmente un hueso, dura de 2 a 3 semanas y afecta generalmente el periósteo, y podemos ver cómo aquí tiene esos efectos de modelaje que también llama. Pero también hay fenómenos plásticos intrínsecos en los que se llama el desalineamiento. Las suturas se cabalgan, las suturas tienden a unirse y luego sobreponerse, llegando incluso al acabalgamiento, que serían ya, en este caso, anomalías de fenómenos plásticos intrínsecos que van a producir alguna alteración en el. Muchas gracias. Este tema es de claro en el mecanismo de parto. El éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito, nos decía Albert Schweitzer. Por lo tanto, les doy las gracias por su atención.